¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Un gusto reencontrarnos, como siempre, en esto que consideramos una suerte de ceremonia tan antigua como la historia del hombre, la posibilidad de comunicarnos. Y digo comunicarnos, obviamente esto es televisión, así que a través de la imagen, pero muy esencialmente le damos mucha importancia y relevancia a la palabra que nos nombra, que nos describe, que nos cuenta, que nos va narrando a lo largo de toda nuestra historia, y esa palabra que también nos canta. Y digo particularmente nos canta, porque hoy, como una suerte de hada madrina quizás, nos acompaña en esta primera emisión Susana Rinaldi. Bienvenida, Susana, ¿cómo estás? Qué manera de llegar, ¿eh? Cuando decís bienvenida, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, gracias por lo cabalístico de la invitación, me parece muy bien. Mira, hay una cosa muy importante, Luisa, creo que acá hay un hilo de respeto muy fuerte, sí, ¿no? Y a mí me viene de hace mucho tiempo, si difícilmente yo hubiera podido pensar de defender sin que lo supiera a la persona. Y vos sos una persona antes que la gran comunicadora que sos, que lo sos. Me alegré tanto de coincidir con la posibilidad, porque yo llegué hace 3 o 4 días de afuera, sí, y de coincidir con esta presentación. Además, cuando llego veo al dueño de casa, Santiago Cuña. Es muy importante, ¿no? Reunir los sentimientos y al mismo tiempo las afecciones que uno tiene hacia determinada gente. Eso es lo que me pasa con vos. Bueno, muchísimas gracias. Pero la idea es hablar de Susana. Pensaba, acabas de llegar, estuviste en el Festival de Tango de Granada, estuviste sí, en la UNESCO. Sí. La última vez que te había visto fue yo de pie aplaudiéndote en el Coliseo, sí, en un maravilloso recital homenaje al Gordo Pichuco. Ese fue un concierto espléndido porque se dieron además situaciones insólitas que por lo menos el Negro Cuachi, que es mi director musical desde hace tantísimos años, y yo no nos habíamos propuesto, pero se lograron tantas cosas, que en el mismo espectáculo estuviera José Colangelo, que fue el último participante de la historia del grande Troilo y de su orquesta, y poder volver a imaginarnos cerca, sí, ¿no? Al padre de mis hijos, que es Osvaldo Piro, naturalmente, y yo. Fue mágico, sí, fue precioso. Sí, ella tuvo lo suyo, ¿no? Bueno, el público aplaudimos todos parados de pie, fue una maravilla, sí, pero pensaba, y voy a tomarme el atrevimiento, lo voy a decir porque ella sola dice la edad que tiene, sí, entonces lo quiero contar, porque en realidad se cumplían 80 años del debut de Troilo con su orquesta. Troilo con su orquesta, sí. Y Susana Rinaldi tiene 82. 82 años, sí, cantando a Troilo 80, 81, 80. Sí. Digo, ¿qué es cantar a Troilo? Porque digo, lo habías cantado a Troilo, a ver, a los 30, a los 40, pero ¿qué es cantar a Troilo? Esa coincidencia, ¿no? Sí. Y ahí estoy unida a Osvaldo Piro de una manera muy esencial, porque fue casi el padrino nuestro. Troilo fue el padrino de cuando a Piro y a mí se nos ocurrió hacer el primer, y creo hasta hoy, único café con ser en Mar del Plata. Y entonces ahí fueron estos dos grandes, inmensos, Troilo por un lado y Cátulo Castillo por el otro, que oficiaron de padrinos, de padres, padrazos nuestros de primera. Además, uno de ellos, como Cátulo, nosotros deseamos que fuera padrino de nuestro hijo Alfredo. O sea, hay una convocatoria de años, de tiempo, de crecimiento. Y todo eso nos pasó por dentro y por las lágrimas que teníamos ahí, à bout de souffle, como dicen los franceses, a punto de saltar, ¿no? Y de pronto, de sentirnos tan bien. Yo no sé cuántos años y el tiempo que hacía que yo
no hacía un recital completo con Osvaldo. Porque Sí. una cosa es habernos acompañado mutuamente, él desde su orquesta, yo cantando en alguna circunstancia X que a través del tiempo ocurrió, donde, bueno, yo acerqué, en una canción acerqué mi apoyo. Pero en este caso había tanta vida vivida, tanto amor repartido ahí y tanta memoria expuesta. Eso le decía yo al querido Gabriel Soria, que fue el que animó todo ese espectáculo, y que yo le decía, mire, yo trato de usted en general, eso es una excepción, pero trato de usted en general a la gente. Y de pronto decirle lo que está pasando aquí hoy, no sé cómo vamos a poder nosotros guardarlo en nuestra imagen interna, ¿no? Y nos pasa hasta hoy. Ayer, fíjate que, porque son cosas que colaboran a la construcción de una familia. Y ahí hay toda una familia. Cuachi, que no solo es mi cuñado, el marido de mi hermana, Osvaldo, que fue, como dije antes, el padre de mis hijos y quizá el gran amor de mi vida, todo ese tipo de cosas que confluyen en una creatividad permanente que la música nos permite. Donde el tango tiene mucho que ver, pero también tienen otros estilos, porque si hablo de Ligia, que es una jazzista de primera, bueno, perdón, habla la madre, ¿no? No, pero de no todas maneras, si hablo de Alfredo, que además es un cantante que se puede permitir cantar rock, cantar tangos, lo que se le dé la gana. Si hablo de mi sobrino, que es un pianista sensacional y director de orquesta, que se permitió dirigir durante 10 años a Rafael en España, pues yo te hablo de una familia ahí armada de artistas y sobre todo de gente que apoya desde lo que hace al tango, ¿no? Pero mira, artistas, y voy a decir algo más, me atrevo a decir, viendo un poco toda tu trayectoria, artistas, y esto que mencionas de tus hijos, las elecciones, con una ilimitada libertad. Uno los ve y dice, son libres. Totalmente. Y esto es toda una definición, no cualquiera es libre. No. Es libre el que sabe encontrar esos caminos de libertad. Es muy difícil porque la sociedad te va acotando y marcando y diciendo por acá no, por acá sí. Muchas veces uno tiene que romper moldes para poder avanzar. Y cómo no, pero no te olvides que yo fui una mujer que se permitió irse no dando una patada acá en el país, sino además prácticamente insultándolos por dentro, cuando muchas situaciones que no vamos a entrar a delimitar ahora dieron la entrada de un apoyo a lo que se llamó las 3A, que yo me sentía absolutamente perseguida en ese momento, y que permitiera una dictadura como la que se permitió, ¿no? Yo fui, creo, un caso bastante raro en ese sentido, ¿no? Porque yo llegué a Europa y con la primera persona que me encuentro es con Cortázar, bueno, no es poco, y con Héctor Bianchotti, ese cordobés maravilloso y gran escritor del mundo, y que entre esos dos se daban la mano como para apoyar mi presencia, y repartir la posibilidad que yo le estaba dando al tango, siendo mujer, antes que todo, porque no se puede dejar de decir eso, ¿no? O sea, bastante combatida acá porque tu estilo es único, pero no era el estilo de las cancionistas de tango. Bueno, no, yo las he criticado internamente, las he criticado muchísimo y no iba a repetir por conveniencia indebida lo que yo había criticado tanto, pero no hay que olvidar que cuando yo llegué a Europa con la pretensión de cantar, encontrar un espacio para cantar, tuve que encontrarme con gente como el dueño del Olimpia de París que decía, esa señora no está diciendo la verdad. ¿Y por qué? Porque él decía, el tango no se canta, se baila.
Entonces era una idea loca que le había dado a él porque era un bailarín de tango, Sí. le encantaba a él además bailar de tango. Y cuando me conoce y sobre todo cuando me escucha, porque sus sobrinos hicieron lo imposible para que él me escuchara y me aceptara, cuando se queda totalmente dominado por lo que está escuchando, hablemos de un repertorio que yo llevaba que de ninguna manera estaba instalado en Europa, no solamente en Francia, decía, él se quedó muy absolutamente tocado y al mismo tiempo sorprendido de tener que dar la razón en cuanto a que cómo no iba a cantar yo en esa sala tan famosa, Sí, sí. etcétera, ¿no? Hubo que casi consagrarte en París para ser después No te finalmente quepa, aceptada aquí. pero no te quepa la menor duda. Yo llegué con medallas colgadas que nunca imaginé encontrar en ninguna parte y que se dio precisamente porque los grandes intelectuales del momento, acababa de morir Simone de Beauvoir, pero el segundo sexo, que había sido el libro de cabecera que yo tuve, y que seguramente ella ni imaginó, ¿no? Como Sartre, eran dos que no podían imaginar que Argentina había defendido la parada de sus historias, de sus cuentos maravillosos, de sus libros, de sus escrituras todas, ¿no? Y bueno, y que de pronto se abre una puerta, se abre otra puerta, y qué sé yo, y llega además el director del Teatro de la Ville, que el Teatro de la Ville es como nuestro Teatro San Martín, ¿no? Y que decía otro que me negaba, otro que decía, no puede ser, y fue pasando. Y Madame, la mujer ahora después bueno, me va a salir. ya va a aparecer. Sí, No, la mencionaste a Simone de Beauvoir y sí, pensaba, aunque en general hay mucha costumbre de ponerle rótulos a las personas y eso sí. a lo mejor limita a veces un poco la comprensión, pero no importa. Te voy a poner, ¿sos feminista? ¿Te sentís feminista? Sí, claro, Sí, por supuesto. como feminista. Sí, no te voy a decir nunca soy femenina, me parece un horror. Porque claro, las chicas que dicen soy femenina ya se sabe por qué lo dicen, etcétera, pero al mismo tiempo sería lindo que pensaran qué cosa linda Siempre, sería decir soy mujer y basta, claro, que no bueno, es poco. pero siempre Siempre fue así. estuviste ubicada en Siempre ese fue lugar. así. Ah, sí, Cuando sí, digo en sí. ese lugar, en el lugar de la defensa de los derechos de las mujeres, Pero no de te la digo, igualdad. además, yo he discutido mucho públicamente, le debo muchísimo al teatro, porque cuando yo entré a la escuela de teatro, teniendo un catalán como Cunil Cabanellas, y que, bueno, me respetó hasta un punto impresionante de ir a hablarle directamente a mi madre cuando vino. Mi madre vino a lo que nosotros llamábamos, nos recibimos con esta obra, ¿no es Sí. cierto? Y yo elegí una obra que quedó, que es de Noel Coward, donde la mujer aparece con una fuerza que únicamente los ingleses y los franceses podían llevar adelante en ese momento desde el teatro. O sea, fue muy importante cuando Cunil se acerca a mamá y le dice, usted va a tener una hija insospechada, porque su hija va a brillar en el teatro. Es un caso muy raro su hija dentro del teatro. Y mamá no entendía absolutamente nada, pobrecita, estaba feliz De verte. y de que yo me recibiera en esa escuela, la Escuela Nacional de Arte Sí. Dramático, y con mis compañeros tan adorados, porque formamos parte de una sólida construcción de alumnos que quisimos además aprovechar a esos profesores que eran de primera, ¿no? Osvaldo Bonet, Claro, Camilo da Pasano, grandes maestros, y qué decir de Néstor Nocera, que fue el primero, y terminar con don Antonio Cunil Cabanellas, que fue, yo lo llamo siempre el padre del Teatro Nacional. Porque los grandes actores como Halcón, María Rosa Gallo, todos salieron todos de la mano del maestro Cunil,
porque además tenía un sentido del humor ese maestro, que ¿Ahora nos ves nos teatro? lo dejó a todos. ¿Ves teatro? ¿Sabes o- que no me interesa? En este momento no me interesa, porque quizás Porque bueno, tomaste por, digamos, te por dio el lado muchísimas herramientas, y la pero música y el canto sobre todo, pero no pasa por ahí. No voy al teatro porque en el teatro lo que veo, lo poco que he visto, es la necesidad de copiar a otros. Ajá. Y yo pertenezco a una época donde éramos todos originales. O sea, nos gustara o no nos gustara, cada uno de nosotros éramos eso, ¿no? Fíjate, María Cristina Laura es una muchacha creativa, mil por mil, además, también hija de Pedro Laurens, que podría haberle dado por la música y tenía voz Sí. para hacerlo, y qué sé yo. Sin embargo, ella tenía como una especie de inspiración como actriz, y bueno, formábamos parte del mismo cuadro, ¿no? Digamos, ahí. Héctor, yo vine hasta el día de hoy, Claro. Carlos Garri, igual. Hay igual hay, teatro, mucho, pero no encuentro esa vitalidad hasta ahora. A lo mejor todavía no abrí la puerta. te voy a invitar, Sí, vamos a me ir va a de encantar. brazo a ver Me alguna va a obra. encantar. Hay Me va a mucha encantar, cosa sí, sí. y nueva, además también experimental, muy interesante. Hablamos, bueno, un poco del teatro, de los orígenes. Sí. Hablamos de la libertad, de esto de sentirte libre, de sentirte ubicada en un lugar muy concreto, digamos, en la sociedad, como una mujer que defiende ideas. En algún momento quizás creyeron que eras políticamente incorrecta. Creyeron bien. Ah, Creyeron bien. La política es una cosa que a mí digamos, me tocó muy de cerca, porque fue un elemento precioso que siempre inundó mi casa, ¿no? Mi madre se quedó viuda muy joven y luchando para que sus dos hijas, mujeres, o sea, no tuvieran nunca la complicación de decir lo indebido, ¿no? De pasar por lados que fueran como indeseables por equivocación de momento. Y fue una mujer libre, autoritaria también, pero era el miedo además que ella tenía respecto a la sociedad, en la cual sus hijas se iban a mover y sus hijas iban a mostrar lo que eran, lo que querían ser, sobre todo su hija mayor, porque yo le llevo 10 años a mi hermana, así que es mucho eso. Entonces, ahí había mucho que decir. Estudio teatro, salgo de la escuela de canto lírico, de haberme formado con los líderes de Schumann, de Brahms, de Beethoven, y salto un día por curiosidad al teatro, y que donde me encantó ser conducida por cada uno de esos directores de primera, que yo sabía que eran directores de teatro, sí, poco común y corriente, pero muy más que interesantes. teatro maravilloso, pero sí. digo, siempre hay como no sé si siempre, hoy mucho menos, pero siempre hay una suerte de sospecha sobre el mundo del teatro y el mundo Sí. del arte, de una cierta bohemia, me parece. Siempre hay como Queda una ahí, mirada. ¿no? Queda prendido eso. Eso- Imagínate en aquel instante, Claro, imagínate en por eso aquel lo digo. momento. Y sin embargo yo tuve mi madre que me iba a buscar a la bajada del 32, del ómnibus 32, que era Sí. el que me traía. Yo tenía que tomar 3 cosas para ir primero para ir a la Escuela Nacional de Arte Dramático, y segundo, éramos de Caballito al fondo. Y después por las otras, ¿cómo se llama esto? Comunicaciones que yo podía llegar. Nunca nosotros no pensamos en la vida tener auto propio, nada, ni casa, ni nada propio. Sí. Y sí siempre quisimos estudiar, ¿no? Eso se lo debemos mucho a mamá, de verdad, una mujer muy instigadora Sí. del estudio. Ahora,
también a mi padre. Lo que pasa es que mi padre se fue cuando nosotros éramos chicos y ya ahí era difícil porque no te... a ver, una mujer libre pensadora, podía ocupar un espacio muy pocas veces, un espacio de verdad, Claro. de fuerza, de decisión, de autoridad. O sea, eso no existía. Entonces mi madre siempre tenía mucho miedo que nosotros, yo sobre todo, entrara por mal camino con tal de llegar. Y con la madre que yo he tenido, ¿qué mal camino voy a tener? De ninguna manera. Pero las cosas, las discusiones, además que entrábamos con mamá, hasta que cuando recibida en teatro yo entro fuerte en el campo de la televisión, donde hice de todo, Sí. hice comedia, drama, tragedia, telenovelas, hice de todo. Que yo digo, qué raro, fíjate que ni mis hijos tienen la curiosidad de ver ni de saber qué es lo que yo hacía como actriz en esas épocas. Es que curioso, porque no lo pueden creer tanto, ¿sabes? Sobre todo la parte cómica, la parte de comedia, pero cuando entré al drama y al drama nacional, y me dieron el gran premio de honor, el primer premio recibido por Pájaros de Barro de Eichelbaum. Y esa fue una obra que para mí, ojalá yo tuviera la edad y la juventud como para poder hacerla hoy. Bueno, es que quizás la cantante Susana, sí. No digo borró, pero opacó de una manera sí, no, muy pero importante. La cantante, porque la cantante le debe a la actriz lo que fue y lo que es. La cantante es lo que es gracias a la historia del teatro. Gracias a saber comprender los personajes que cantás y no quedarte con la idealización, como pasaba con las señoras que cantaban el tango. ¿Te reconciliaste con ellas ahora pasado el tiempo o no, con las señoras que cantaban el tango? ¿O hay un respeto, pero no es un estilo? Ya no están, por supuesto, pero al mismo tiempo la única que me comprendió y avaló se llamó Mercedes Simone, la única. La única digo, y digo bien, porque hubiera querido hacerlo Libertad Lamarque, pero no le salía a ella hacerlo, no le salía, ¿no? El reconocimiento no le salía. Pero de todas maneras, fue Nelly una mujer... Omar... No, al contrario, Nelly Omar un día me dijo que yo era loca, que cuando yo sabía cantar dejaba el grito adentro, pero si no, que yo gritaba demasiado. Bueno, quizás ciertos celos por haber elegido pero yo a Homero como... Pues claro, como precursor. Sí, como gran poeta, por supuesto. Quizás había algo de celos, ¿no? Es muy probable, pero yo creo que lo que a ella no le gustó es que el estilo que ella tenía para cantar, ella sabía que yo nunca iba ni siquiera a visitarlo de cerca, ese estilo. Y terminó mal la cosa porque... Un día yo le fui a hablar directamente y fui malísima con lo que le dije, ¿no? Vos tenés la desgracia, le dije, de haber nacido el mismo día, y era cierto, el mismo día del mismo año que mi madre. Por eso no te mando a donde te tengo que mandar, por las cosas que me mandás decir. Y ella empezó a reírse, pero después se quedó cortada, tan cortada, nunca me voy a olvidar de eso. Fue tremendo. Porque yo, voy a la búsqueda al enfrentamiento de... Nunca me voy a quedar con decirle a este o a esta realmente... Sí, no mandas a decir. No mando a decir. Me parece que tengo el derecho, porque siempre peleo por el derecho. Y no el derecho mío, del derecho de los otros. Sí, sí. O sea, esa gente que de pronto no sabe bien lo que es el derecho, y que no sabe hasta dónde hay que perseguir todos los días de nuestra vida, y sobre todo la mujer, el derecho. Pensando en esta libertaria, en esta contestataria, en esta que no se calla, ¿qué cosas te parece que perdiste? Si perdiste algo en pos de ser Susana Rinaldi, o ¿sentís que no perdiste, que por el contrario ganaste mucho más de lo que algunos suponen? No, gané un respeto inconmensurable, al contrario. Incluso gente de la historia del tango que no
no ha estado naturalmente conmigo, y gente de la historia del teatro que nunca ha estado políticamente conmigo, quizás porque ven un desparpajo que siempre yo he tenido respecto a si te gusta bien es así, si no también. Nunca he sido deshonesta, nunca he cantado mal para quedar bien con nadie, nunca dije determinada frase. Vos me mostraste hoy Ahora, ahí sí, ahora algo te lo que voy a pedir, si tenés me ganas de leer. mostraste, sí, cómo no, que de pronto lo grabé, y que me causó mucha gracia porque la persona que quiso publicar esas Sí. poesías, me mandó todos los discos que tenía y que no había vendido. Y yo decía, ¿y cómo va a vender si no lo saca para mostrarlo a ningún lado? Claro. ¿No? Y entonces tuvo la generosidad, y lo digo de verdad esto, no con segunda intención, pero la generosidad de darme toda esa cantidad Sí. de Audiolibros. sí, los audiolibros. CDs, son CDs. Y que dármelos porque, bueno, no, usted lo tiene que tener y eso Yo agradezco usted que lo hizo y yo digo, tengo gracias. uno de esos audiolibros. Son poemas que grabaste, los grabaste en el 2006. Es que quizá, sí. Sí, en el 2006. Con son textos tuyos, distintos fragmentos de tu vida. Sí. Están tus hijos allí, está el amor, Sí. está la vida. Hay un gran poema que me lástima ya que no lo tengo acá, porque no me lo acuerdo para decirlo, pero que le escribí a mi hijo. Sí, Y Alfredo, entonces es precioso, uní precioso. su llegada a esta vida en el mismo momento en que nos pasó la dictadura encima de la cabeza, ¿no? Sí, sí. Y esto fue muy duro para mí, eso fue muy duro para mí, porque fue un cambio total, una modificación en mi vida, donde no tenía que callarme las cosas cuando veía a masacrada a la gente, cuando veía torturada a la gente, cuando veía las cosas que habían pasado. Hubo un elemento histórico que nosotros perdimos, ¿no? Que fue Silvio Frondizi, donde yo vi, además, de qué manera, a través de fotografías, ¿no? Ese hombre fue arrancado de su casa por las 3A y al mismo tiempo de arrancado de la casa, aniquilado 4 cuadras después. Y yo dije, fue la primera vez que dije, no se puede seguir viviendo en este país nuestro. No se puede. Y ahí a partir de ahí hice todo lo posible como para empezar a irme. Porque yo me fui de a poco, ¿sabes? Primero por mis hijos, porque yo no tenía la patria potestad en ese momento de permitirme y poder salir con mis hijos del país. Pero al mismo tiempo que yo necesitaba salir y decir afuera de casa lo que estaba pasando. Y yo sabía que me iba a encontrar con gente como te nombré hace un rato, que no solo sabían y me comprendían que lo que yo estaba diciendo no era mentira, sino una trágica verdad. Era una tragedia, fue una tragedia argentina fue, ¿no? Entonces, recién cuando fuera de tu casa saben eso, realmente inapelable, es así, toma valor un pueblo que toma interés en descubrir qué nos pasó, en qué momento pasó esto, en qué momento ocurre esto, qué hicimos nosotros de mal, un poco lo que pasó ahora con nosotros, ¿no? Bueno, eso es. Eso es, elegimos esto y lo otro se llama. Esto y lo otro, sí. Porque esto y lo otro marca ese contraste, las dos posibilidades que da la realidad que tenemos, claro. Y es un texto tuyo y si tenés ganas vamos a disfrutar la lectura. Esto y lo otro. Si la poesía se acaba y la idiotez se venera, hay un maestro que aguarda en la puerta de una escuela. Hay una docente atada al ayuno de mañana. Hay un sabio peregrino que desafía al destino. Si hay una clase de humanos que siempre
caen parados. Hay otra clase de gentes que no siguen la corriente. Hay una suerte de dioses reverenciando a un fantoche. Y hay una sarta de pavos engordados de antemano. Hay una mujer sentada y hay otra que no hace nada. Hay una vidriera humana que espanta cada mañana. Sí, hay una tanda de otarios exhibiendo sus prontuarios. ¿Qué estoy diciendo? Que me queda adelanto este. Bueno, hay niños sin un colchón soportando el sarampión. Hay una flaca insolente. Hay un gordo prepotente. Hay un tío delincuente y hay tías inteligentes. Hay un pobre millonario que reza el escapulario. Y hay madres que desde mayo cuentan un nuevo rosario. Hay un presidente extraño, con aires de mercenario. Hay príncipes de probeta y algunas republiquetas. Hay bombas que por error desparraman el horror. Hay refugiados que esperan la menor de las condenas. Hay naturaleza tuerta y hay retorcida obsecuencia. Hay tantos entretenedores que jamás serán actores. Hay paciencias que terminan y hay luchas que se encaminan. Hay ganas de decir basta y una voz que no se gasta. Hay vos y yo para rato, sin firmar ningún contrato. Hay sombra, luz, noche y día para continuar la vida. No está mal. Es maravilloso. No está Además, mal. no, tiene una vigencia. Está grabado en el 2006. No sé cuándo lo escribiste exactamente. Sé que está grabado en el 2006. Lo escribí en ese momento. En ese momento. Sí. Es precioso. Y yo lo leía, lo escuchaba en realidad en el audiotexto. Y me parecía mentira porque es una descripción de lo que nos está pasando. Hoy. Hoy. Por eso recién yo me reí, perdón, ¿no? Pero creo que me estás dando una idea, que tengo que hacer una publicación, una nueva publicación sobre eso. Sí, tenés que publicarlo. Sí. Esas son miradas, decía yo, ¿no? Esto y lo otro, son miradas diferentes. Todos tenemos miradas diferentes sobre un tema, no importa cuál. En este caso había una cosa de importancia, la casa de uno, ¿no? Como decía Cortázar, ¿no? Y la casa de uno y al mismo tiempo la casa del otro. Y los porqués hicieron, y la vida hizo, ¿no? Quizás que nuestro hermano tuviera una casa equivocada y el otro tuviera una casa acertada, y lo que de pronto viene y asoma y arrima es una casa sin vida. Esto es lo que... Todo eso me pasó por la cabeza recién. Todo eso que no es poco, Susana, que No. no es poco, como los años vividos. No Sí. son pocos los años vividos, son muchas experiencias dentro y fuera del país, en diversas actividades, en la militancia política. Te veo socialista, te veo radical alfonsinista, te veo kirchnerista, y en realidad ha habido todo también un camino y una construcción política. Muy grande, que de pronto se tradujo un poco como vaivén, porque es lo que le pasa a la sociedad, ¿no? Un vaivén. Yo sufrí muchísimo cuando murió Néstor Kirchner, porque por la edad que tengo, dije, es la última oportunidad. Y qué adelantada en mi pensamiento, porque si algo que yo nunca imaginé es que todo ese preámbulo que trajo para mi vida societaria, para mi vida de militante, Néstor Kirchner, y es curioso, porque yo nunca he sido peronista, pero... ¿Has sido casi antiperonista? Pero no, anti no, porque no me gusta la palabra, bueno, pero lo que sí he sido, espero
lo improbable. Espero que el peronismo, el verdadero, el único, porque acá no es el otro, el de más allá, que ese peronismo un día tenga la capacidad humana de reconocer el desastre que hicieron las 3A dentro de ese cuadro partidario. Y eso lo hicieron gente que se llamaba peronista. Entonces eso de tener la gentileza que tienen que tenerla para gente como una, de decir, nos portamos mal con la patria. Asumirlo eso. Es decir, nos portamos mal con la patria. Por ejemplo, yo reclamo cosas más débiles, más fuertes, no de esta fortaleza, pero digo, es como cuando el socialismo se va a dar cuenta de las metidas de pata que no solo hizo, sino que sigue haciendo a veces, ¿no? Y que vos decís, no hay que enrolarse en esas cosas, pero no hay que perder la dignidad que cada una de esas posturas le dio la posibilidad de ser digno a uno. Sí. Uno no va a poder olvidar la dignidad que aportó a nuestra historia Eva Perón. Es decir, no, porque ella pudo haber continuado siendo una muñequita maravillosa y nada más, y no tuvo nada de muñequita, tuvo una fuerza imparable, y que nos formó a tantos jóvenes. Y digo nos formó porque, bueno, mi familia fue peronista realmente, y gracias a Eva Perón. Esto hay que decirlo, además, y cómo. Y el socialismo me viene de la parte paterna a mí, donde el socialismo era otro, y el socialismo del cual se hablaba en Francia era otro, y el socialismo del cual se hablaba en Italia era otro. Entonces todo eso, si volvemos atrás y tomamos, ¿viste aquella manera que tenía un número muy cómico que había en la televisión argentina que decía agarrar los libros que no muerden? Bueno, si agarráramos esos libros y esa época y volviéramos atrás, qué sé yo, entenderíamos que ha habido gente argentina que merecía un respeto mayor. Pensaba en este momento tan particular por el que atraviesa la Argentina y la región, digo, hoy que estamos aquí, en Brasil se está decidiendo la suerte de Lula. Brasil, mirá lo que si pasa, va preso favor, o no va preso. Digo, todas estas cosas, pero mencionamos radicalismo, peronismo, socialismo, kirchnerismo. Digo, si estuviera claro el objetivo que es la patria en última instancia, esta palabra, lo único, claro. Digo, qué fácil sería. Qué fácil sería remontar. Sí. Qué fácil nos hubiera sido remontar. Y no solo no remontamos, sino que nos perjudicamos. Es terrible. Eso es una. La otra es la palabra que no se puede decir y que es esta cosa de el odio. El odio que en un momento llegó a conmover al pueblo argentino. Y yo digo, ¿qué pasó acá? ¿Por qué el odio? Y en eso tiene mucho que ver algo que fue, históricamente, fue muy fuerte, y que Shakespeare lo cuenta en alguna de sus magníficas obras, y que algunos escritores importantes de la historia del teatro universal también lo dijeron. Es cuando se atreve la mujer a entrar, a ocupar con dignidad espacios que no le habían sido permitidos. Dentro de la política es uno de esos espacios. Sí. Y eso nos pasó a nosotros. Entonces, pagar eso, ¿no?, es muy terrible. Cuando uno piensa en cómo murió y quisieron desterrar de nuestra historia a Eva Perón, cuando uno piensa en Alicia Moró, yo no digo Alicia Moró de Justo porque Justo no tenía nada que ver con ella, fue de pura casualidad, pero Alicia Moró, que fue quien fue y que defendió el verdadero socialismo y pasó lo que pasó con su propia gente, ¿no?
ahí yo tuve ya más de cerca eso y esa historia, y entonces, y además tuve la suerte de conocerla. Y además cuando yo tenía 22 años le fui a hacer un reportaje, porque vivía en Caballito, yo también vivía en Caballito. Y entonces, ese tipo de cosas que uno no olvidará jamás. No, y que te marcan. Entonces, y que me marcan a punto tal de poder de estar diciéndote lo que te estoy contando y diciendo, que vos ya sabés, pero igual lo digo. Y al mismo tiempo ser esperanzada y estar esperanzada. Que por ejemplo mi nieta de 4 años es la que va a defender todas estas causas a las cuales hago mención. Ahora que mencionas esto, estabas en París cuando se produjo el 24 de marzo, un Sí. nuevo aniversario del 24, y era muy conmovedor ver tu generación, mi generación, generaciones, pero muchos y muchas jóvenes Sí. marchando, Sí. que nacieron post dictadura. Sí, sí. Que no Que han tenido padres que le contaran y que la abrazan verdad, las por banderas ejemplo, claro. con memoria, verdad, Así es, justicia, ni un sí. retroceso, ni un despido. Son maravillosas, ¿eh? Bueno, eso Son te da maravillosas. la pauta de que hay Sí. algunas cosas que están bien. Sí, sí. Eso además es un adelanto enorme. Ojalá las chicas se den cuenta, porque es un adelanto magnífico, esperado por viejos como uno, pero deseado de corazón toda la vida. Toda la vida. Ahora hablamos una última cosa, porque está en debate en estos días la despenalización del aborto. ¿Cómo vamos por ahí? Mira, es tremendo decir lo que voy a decir, porque yo soy no solamente madre de 2 hijos maravillosos, los dos me dieron bastante problema para traerlos al mundo, pero sobre todo el varón fue terrible, pobrecito, no él, no, la naturaleza, en fin. Pero qué lindos que verlos crecidos, haber visto de qué manera fueron concretizando las cosas que quisieron, etcétera. Por otro lado, tengo los 2 hijos casados y con hijos maravillosos, divinos. Hoy se me ha ido, digo yo, porque como toda abuela, ¿cómo se dice esto? Declaradora de bienes, Sí. se me ha ido a Italia a vivir por un tiempo largo a Italia y siento que 24 años, mira, pero ese chico es impresionante, de bello por donde se lo mire y deseándole lo mejor. Pero están repitiendo las cosas que ha sido la historia de cada uno de nosotros, ¿no? De los abuelos. Pero pensaba, ser madre y ser abuela ¿impide pensar en la despenalización del aborto? No. Por supuesto que no solo eso, y quiero terminar de decir esto. Toda mi comprensión para la muchacha que debe abortar. Toda mi comprensión para la mujer que no ve otra salida que no sea abortar. Toda mi estima y mi amor de hermana para toda aquella mujer que es el único camino que le queda. Fíjate que no hablo ni de aquellas enfermas que tienen que sí o sí abortar. No hablo de aquellas mujeres que no tienen por qué dar razón a nadie porque son libertarias y van adelante y lo siguen haciendo. No, estoy hablando de aquella mujer joven que puede tener la sospecha de quienes tenga al lado que mancillen su decisión. ¿Por qué? Porque en definitiva las mujeres tenemos un derecho que no nos regala nadie. Es el derecho que tiene el ser humano, sea varón o sea mujer. Y en ese derecho va incluido esta verdad que creo haber dicho y expandido claramente. Es si un hijo siempre es amado. No hay una mujer que diga no quiero este hijo, no. Ahí hay un antecedente que hay que saber por qué y de qué manera. Y las mujeres
como los varones. Somos complicados y tenemos nuestra historia personal cada uno. Lo peor que le puede pasar a una mujer es tener que esperar que un fanático dé la aprobación de su aborto o la negación. Esto es así, ha sido lo mío siempre. Lo he pensado así, de esa manera. Jamás juzgar a una mujer sin la cual tanta gente no existiría hoy. Jamás. Me duele profundamente cuando ciertos estigmas se meten a hablar de lo que no saben y al mismo tiempo juzgar. Y esta maldad que a veces la historia nos ha dejado a las mujeres, de ser nada más que juzgadas y sospechadas siempre, es terrible. Es terrible de llevarla a cuestas, es un horror. Pero este es un tiempo, por suerte, de debate. Sí, claro, por supuesto. Y acá estamos dando el debate y opinando. Y es lo que se debe, porque además hay que entender, además, y qué suerte, qué alegría, que no somos las viejas como yo, que salimos ahí al ruedo a llevar por delante a la humanidad para decir tenemos derechos. Son las jóvenes. Nada de vieja. No, es cierto, eso es muy lindo de ver. Nos van a quedar, muchos temas, pero serán para otra oportunidad. Lo último que quiero preguntarte es, ¿qué querés ser cuando seas grande? Ya sos enorme, Susana, sos enorme, pero en el sentido me gustaría ser chiquita. Me gustaría ser chiquita, ser mimada, tener una estatura lógica que no le impida al otro darme un beso, mucha cosa. Realmente. Y que a veces me crean que no soy una protestona al divino botón. He estudiado mucho sobre la humanidad y agradezco ese estudio. Y el teatro tiene mucho que ver en mi vida por esa razón. Pero no te digo ni te cuento lo que tiene que ver el tango en esa historia. Caramba. Sí. Además, me las he mandado todas, porque además he hecho la rubia Mireya, he hecho el tango y la Mireya, he hablado de toda la mujer dentro de la historia del tango, las he conocido, las he abrazado. O sea, vos no te imaginás lo que fue para mí abrazar a Grisel, por ejemplo. Por ejemplo, esa divina criatura. Esa divina Malena, criatura. Grisel, las grandes protagonistas. ¡Qué María! Qué gran personaje, claro. Qué gran personaje. Yo siempre lo cargaba a Cátulo Castillo, me digo, ¿quién habrá sido María en tu historia, viejo? Y se reía muchísimo. No, pero además son historias maravillosas y acompañadas por creadores musicales que supieron decir también, desde ese lugar. Supieron decir y encontraron la voz, la presencia para decir en Susana Rinaldi. Gracias, Susana, por haber venido hoy. Gracias por haberme invitado. Gracias por esta qué magia. Responsabilidad. Y además con vos que te admiro tanto, realmente. Y poder hablar, charlar así, y sobre todo esos poemas que me trajiste a la memoria. Gracias. Gracias a vos. Bueno, con ustedes nos reencontramos en una semana y suponemos que disfrutaron tanto como yo de este momento. Hasta dentro de 7 días.